Compañeros inmobiliarios, muy buenas noches. Hoy tenemos la presencia de la licenciada Reina Trujillo Guerrero. Ella es directora del Centro de Desarrollo de Competencias Humanas y Laborales, RT. Dentro de su currículum, bueno, pues tenemos que es certificada por la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. También por ahí tenemos que ella cuenta con la doble certificación de diseño e impartición de cursos de formación de capital humano. También tenemos por ahí, ahí ya están adentro. Tenemos que ella tiene una especialidad en aplicación de neurociencia e inteligencia emocional aplicada a las personas y a las organizaciones. Reina, pues mucho gusto. Aparte, tengo el gusto de conocerte. Igualmente. De Salamanca, Guanajuato. Muchas gracias por querer participar con nosotros, con Reday. Tú sabes que ahorita lo sabes muy de cerca, por ahí pues, tratamos de juntar Reday Salamanca con Reday Irapuato, apoyando por ahí a Víctor y a la gente de Salamanca. Y pues con mucho gusto, ¿no? Y igual platicando de las ganas que tenemos de seguir con la gente, compartiendo los conocimientos y con gente como tú que sabemos que has trabajado mucho en estas situaciones y sabemos que sabemos que nos apoyas pues a mucha gente, ¿no? Que le das cursos, ya lo que platicamos, y ahorita apoyando a Reday. Muchas gracias, Reina, y adelante. Y pues la mecánica ya le hemos platicado, ¿no? Al final hacen los compañeros las preguntas, Claro igualmente se queda grabado y ya después les comparto la liga. Reina, muchas gracias. Adelante. No, pues al contrario, Luis, muchísimas gracias a ti como presidente de la Asociación de Reday Irapuato Salamanca, a todos los integrantes de la mesa directiva y pues en general a todas las personas de manera especial que hoy están coincidiendo aquí en este espacio con nosotros. Muchas gracias por su tiempo, por esta oportunidad que me dan de compartir, porque justamente ese es el objetivo mío, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también personal. Mi objetivo es poder contribuir, sumar al bienestar de las personas y de las organizaciones, pues compartiendo lo que sé, en lo que me he estado especializando, en lo que he estado estudiando, pues para poder justamente eso, ¿no? Generar un poquito de bienestar en todas las áreas de nuestra vida, desde el aspecto personal y desde el aspecto profesional. Y justamente en este tenor es que hoy quiero compartir con ustedes este tema desde mi punto de vista muy importante y de gran trascendencia, que es el impacto de las emociones en la toma de decisiones, en este caso obviamente llevándolo a lo que es el sector inmobiliario. Y pues bueno, como ya decías, al final vamos a dejar el espacio para las preguntas y si está en mis manos podérselas responder, pues así será, y si no, me doy a la tarea de investigar para poder pues compartir con ustedes. Y antes de entrar de lleno a lo que es el tema, me gustaría preguntarles a todos quienes hoy nos acompañan en este espacio, ¿quién de ustedes recuerda haber llevado en cualquier grado de la escolar la materia, por ejemplo, de introducción a las emociones? ¿Alguien llevó una clase similar con ese tema? Pues no, ¿No? yo no. ¿Alguien que recuerde haber llevado el tema de metacognición? Metacognición es esa clase, esa materia en la que nos enseñan a pensar cómo estamos pensando. Yo creo que menos, ¿verdad? Si no llevamos la materia de emociones, pues es mucho más complicado que pudiésemos haber llevado el tema de metacognición. Perdón, aquí ya está este rayadero, ahora ya no sé cómo quitárselo. Le apachurré aquí por error. No, no importa, se ve, no pasa nada, ¿eh? Ok, bien. Bueno, pues el objetivo de esta charla con ustedes, de poder compartir con ustedes hoy este conocimiento, es que yo pueda ayudarles un poquito a entender cómo y por qué tomamos las decisiones que tomamos todos los días en las diferentes áreas de nuestra vida.
Esto con la intención pues de aprender a desarrollar una mente mucho más simple. ¿Por qué una mente mucho más simple? Porque contrario a lo que pensamos, que nuestros procesos mentales tengan que ser muy analíticos, muy racionales, la verdad que entre más simples sean nuestros procesos mentales, va a ser mucho más fácil para nosotros tomar decisiones de las que no nos estemos arrepintiendo más adelante. ¿Y cómo es que podemos llevar a cabo esto? Pues vamos a partir justamente de estas herramientas que hoy las más recientes investigaciones científicas nos están aportando para conocer estos procesos mentales relacionados con nuestras emociones y cómo es que estos influyen en la toma de decisiones dentro, en este caso les decía, del sector inmobiliario, pero que no solamente son aplicables al campo laboral, sino también a nuestro campo personal y en todas las diferentes áreas de nuestra vida, y más adelantito vamos a ver por qué. Y bueno, pues todos sabemos que hasta todavía hace algunas décadas, entendíamos que vender era considerada una técnica en la que pues la persona, el vendedor, tenía que saber hablar muy bien, ser bastante carismático, llamar la atención de alguna manera de sus clientes, de sus prospectos y hacerlos reír, pero de más o menos unos 30 años para acá, ha habido muchísima información en donde se nos ha dicho que hoy las ventas son más una ciencia que una técnica. Nos enseñan, por ejemplo, justamente a saber interpretar esos procesos mentales que de manera generalizada tienen las personas para tomar decisiones. Y aquí es importante entonces mencionar que un aspecto o una herramienta muy útil que hoy nos han dado las investigaciones científicas en materia de toma de decisiones es de que hoy hay evidencia científica que nos dice que todas las personas tomamos decisiones por 3 razones en particular. Una de ellas es para reducir un miedo, la otra es para ahorrarnos energía y la tercera razón es para aumentar nuestro placer, nuestro confort, nuestra comodidad. Sin embargo, de manera muy general, la mayoría de las personas tomamos nuestras decisiones en el día a día de manera inconsciente. No somos conscientes de aquello que estamos decidiendo, aunque nosotros creamos lo contrario. Estas decisiones que toma nuestro cerebro todos los días ante las diferentes situaciones y áreas en las que nos encontramos se realizan de una manera automática, una forma ya programada, siguiendo las reglas evolutivas. ¿A qué me refiero con las reglas evolutivas? Bueno, pues desde que está el ser humano en este planeta y conforme ha ido evolucionando en nuestro subconsciente, se han ido quedando algunos aspectos que se han ahí quedado y que nosotros hemos ido heredando no solamente a través de la genética, sino también culturalmente, y que esto influye de manera mucho más importante de la que podamos nosotros estar imaginando, ¿no? Y justamente para entender un poquito más esta cuestión de la evolución, quiero compartir con ustedes esta gráfica que representa una teoría que se llama la teoría del cerebro triuno o de los 3 cerebros. Esta teoría fue postulada aproximadamente a principios de los años 50, pero ha servido de base para que, sobre todo desde el aspecto de vista de la biología, nos puedan explicar cómo ha ido evolucionando nuestro cerebro. Y esta teoría prácticamente lo que nos dice es que es como si tuviéramos 3 cerebros en uno. No quiero que se vayan con la idea de que en realidad tenemos 3 cerebros. Es un solo cerebro que tenemos, pero como con 3 sistemas diferentes que muchas veces o en la mayor parte de lo cotidiano pues se relacionan, algunas otras veces no tanto, pero o sea, son 3 sistemas en uno, ¿ok? Y esta teoría lo que nos dice es que nosotros tenemos un sistema al que se le llama reptiliano, que tiene que ver con toda la cuestión instintiva. Es aquel que nos hace actuar ante una situación de riesgo, ya sea que nos haga huir o que nos paralicemos, por ejemplo. Pero también es el que se encarga de mantenernos con vida, por ejemplo, es el que se encarga de nuestros procesos de respiración, de digestión. Después de este cerebro se evolucionó este otro sistema que es el sistema límbico y que tiene que ver con todo lo emocional. Y finalmente el cerebro más nuevito que tenemos, que es el cerebro neocórtex, que tiene que ver con todo lo racional. Y esas letritas que ustedes ven en rojo que dice
CPF significa córtex prefrontal. Es una parte del cerebro que está más o menos a esta altura, así como entre los ojos, atrásito de la frente. Y esta parte en particular es la que más usamos nosotros, sobre todo en la jornada laboral. Si todo lo que tiene que hacerse con actividades de trabajo, todo es la parte que más usamos. No significa que sea la única, usamos más, pero de manera particular es esa la que tiene más uso durante las actividades laborales. Esa parte en particular, durante la jornada laboral, hace prácticamente 5 cosas en especial. Una de ellas es prestar atención a lo que estamos haciendo, a lo que nos están diciendo. La otra es memorizar o recordar principalmente aquella información que en algún momento posterior nos pueda servir para tomar decisiones. La otra parte es inhibir. ¿Inhibir qué? Pues todos aquellos pensamientos que nos puedan estar distrayendo para prestar justamente esa atención y poder memorizar la información que necesitamos. Y la otra actividad que realiza, pues es justamente la de tomar decisiones. Y lo importante de esta teoría, les decía, a pesar de que incluso en septiembre de este año salió también una investigación científica donde refutaba la posibilidad de que exista este cerebro reptiliano. Digo, se los comento porque como en la vida, en la ciencia nada está dicho, ¿no? Todo va evolucionando y hay muchas investigaciones que van unas refutando a otras y así, pero bueno, lo importante es que esta teoría del cerebro triuno hasta hoy, les decía, ha servido no solamente para explicarnos cómo ha evolucionado nuestro cerebro, sino también de que ha sido la base para diferentes investigaciones que hoy nos dicen cuál es este sistema, cuál de estos 3 sistemas es el que toma nuestras decisiones en el día a día. Generalmente hago una pregunta en este espacio y la mayoría de las personas coinciden en que las decisiones que nosotros tomamos. Sin embargo, las evidencias científicas demuestran que entre el 85 y hasta el 95% de las decisiones que tomamos todos los días son emocionales. La razón en realidad ha servido para justificar la decisión emocional que hemos tomado. ¿Y cómo es que realiza nuestro cerebro esta toma de decisiones de manera automática? Bueno, pues es bien sencillito. Nuestro cerebro decide hacer, por ejemplo, comprar una casa o no, simplemente basándose en si le gusta o no le gusta. Si eso que le estoy ofreciendo me está generando más placer, va a ser una decisión que yo voy a tomar de manera positiva. Si no me gusta, si me genera más displacer, ansiedad, miedo, no voy a decidirme por comprar esa casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, así de sencillito, nuestro cerebro toma las decisiones todos los días. Solamente le gusta, no le gusta, le genera placer o le genera displacer. Y esta toma de decisiones se da en menos de medio segundo. Entonces, imagínense cuán automatizado está este sistema en la toma de decisiones del proceso mental y la importancia que tiene, ¿no? O sea, con lo que vimos ahorita de saber que existe un sistema límbico exclusivo para las emociones y que además tiene aproximadamente 500 millones de años, contrario a los 10.000 años que tiene el neocórtex, pues ahí ya vemos realmente la importancia que tienen las emociones en nuestra vida cotidiana. Y bueno, además de que si me gusta o no me gusta, o que si me genera placer o me genera displacer, ¿qué otros factores influyen en nuestra toma de decisiones diaria? Son muchísimos los factores, pero hay 3 de manera especial que son como los que cobran mayor importancia al momento en que nuestro cerebro va a tomar una decisión. Una de ellas es la cultura en la que nosotros crecimos. La otra son las experiencias que hemos vivido a través de los años, principalmente aquellas experiencias que nosotros tenemos en el subconsciente en los primeros años de infancia, que no nos determinan, pero que sí influyen hoy en la manera en cómo pensamos, en cómo sentimos y en cómo actuamos. Y el contexto en el que nos estamos afrontando. Estos factores vienen a consolidar lo que se le conoce como creencias, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros creemos acerca de una situación, acerca de una persona? ¿Qué es lo que creen
los clientes, los prospectos de un agente inmobiliario. O sea, ¿por qué una persona puede decidir contratar o no a un agente inmobiliario? Pues la decisión va a depender mucho de lo que la creencia que ella tenga respecto a los agentes inmobiliarios. Si yo no lo contrato, ¿por qué puede ser? Porque a lo mejor tengo la creencia de que me cobran mucho, me aumentan mucho las tasas, la tasa por sus servicios, el porcentaje por sus servicios, de que me van a pedir dinero a cada ratito para los trámites, de que otra creencia que se pueda generalizar de alguna manera, de que a lo mejor no van a ser lo suficientemente honestos conmigo, ¿no? Y esa creencia puede ser porque yo ya tuve una experiencia a lo mejor personal o no necesariamente, porque a lo mejor algún conocido me dijo, no vayas con un agente inmobiliario, mejor tú vende tu casa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función entonces que tenemos nosotros o que tendrían que tener ustedes como agentes inmobiliarios? Cambiar esas creencias negativas por creencias positivas, ¿no? Y eso pues tiene mucho que ver con el tipo de, ahí entra lo que es, por ejemplo, la atención del servicio al cliente o la experiencia del cliente, que va mucho más allá del servicio, y que ustedes tendrían que desarrollar estrategias que les permitan justamente ir cambiando esas creencias que la gente tiene respecto a los servicios inmobiliarios y que entonces su decisión sea mucho más certera en el sentido de que decidan acercarse a un profesional pues para poder ya sea comprar su patrimonio o vender alguna propiedad. Y aquí es bien importante mencionarles esto porque ustedes tienen que saber, o cuando logran realmente entender esto de la importancia de las emociones y cómo influyen en la toma de decisiones, deben saber que ustedes pueden generar un montón de estrategias mercadológicas para poder persuadir a sus prospectos, a sus clientes y que pues les contraten sus servicios, ¿no? Pero aquí es siempre un arma de doble filo, porque cuando tú tienes esta habilidad de conocer cómo funciona la mente de tu cliente, cómo es que le puedes vender más o cómo es que lo puedes persuadir para que te contrate a ti, pues ahí entra mucho la cuestión de la ética, porque puede ser, les decía, un arma de dos filos. Puede ser que todas tus estrategias realmente las uses para bien y no para manipular, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante es que tú debes entender que cuando una persona se acerca y decide contratar tus servicios, no lo hace únicamente para que tú le ayudes a comprar o a vender su propiedad. Cuando una persona se acerca a ti es porque está decidiendo hacer un cambio en la vida. O sea, cuando yo decido comprar alguna propiedad, eso representa un cambio para mí. O cuando decido venderla también. Lo estoy haciendo por una razón, pero esa razón va a tener como consecuencia algún cambio de cualquier tipo. Entonces, siempre que los seres humanos nos afrontamos a un cambio, inevitablemente va a haber presencia de emociones como el miedo, como el dolor, como la tristeza. Eso es inevitable. Todos los seres humanos las experimentamos en diferente nivel, en diferente escala, pero son inevitables. El problema está cuando no sabemos controlar esas emociones y las llevamos al sufrimiento y a la incertidumbre. Entonces, tú que ya tienes este conocimiento de la importancia de las emociones en la toma de decisiones, debes entender que tu cliente no solamente se va a acercar a ti para que seas tú quien le venda o le compre su casa, sino para que le ayudes a reducir ese miedo, a reducir ese dolor, a reducir esa tristeza y evitar que se convierta en sufrimiento o incertidumbre. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene altos niveles de sufrimiento, de incertidumbre, de miedo, de dolor, es como un bloqueo que existe para poder tomar decisiones. O las decisiones que tomes en un nivel de estos van a ser muy desafortunadas. Entonces, lo importante es que tú entiendas eso, que cuando alguien te contrata tus servicios es para ayudarles a reducir ese miedo, ese dolor, esa tristeza. ¿Ok? Y fíjense que ustedes tienen algo bien bonito porque la profesión que ustedes desempeñan cubre justo unas de las necesidades más básicas de cualquier ser humano. Seguramente recordarán ustedes esta teoría de Maslow, de la pirámide de las necesidades de Maslow, pero viéndolo desde el punto de vista sobre todo de las neuroventas, se interpreta como la pirámide no de las necesidades, sino de los miedos. ¿Por qué de los miedos? Porque
Estas necesidades se interpretan como que cualquier ser humano tiene miedo a, por ejemplo, a no tener la capacidad de alimentarse, a no tener la seguridad de tener una vivienda, una casa, una guarida, de no pertenecer a alguna tribu, a algún grupo, de carecer de estima, no solamente propia, sino de los demás y de su autodesarrollo, de su realización. Entonces, la gran ventaja que ustedes tienen es que el sector en el que se desarrollan, que es el sector inmobiliario, pues cubre una de las necesidades básicas, que es toda esa seguridad que buscamos todas las personas de tener una guarida, un refugio, un hogar, una casa. ¿Para qué? Pues para protegernos a nosotros, tener la seguridad de que yo, de que mis descendientes, mi familia, estén seguros dentro de un hogar. Entonces, ustedes deben entender justamente eso, de que no deben de generar miedos para atraer más clientes, sino deben de generar seguridad, confianza a sus clientes para que ustedes al mismo tiempo puedan encaminar su toma de decisiones. ¿Desde qué punto de vista? Pues desde de que lo van a empezar, ustedes les pueden empezar a ayudar a controlar, a regular sus emociones a través de la información que le están dando, de la confianza, de la emoción que ustedes le están generando a través del servicio que ofrecen. Y bueno, aquí son las necesidades básicas que nos enseñó Maslow, pero hoy yo agregaría dos. ¿Quién de ustedes no nos ha pasado que nos quedamos sin datos o nuestro cerebro está muriendo y también sentimos que nosotros nos morimos con él, ¿no? Entonces, todo esto que ustedes hoy saben, tienen respecto a la necesidad, al miedo que ustedes van a reducir, deben saber que el 85% de su discurso de ventas, de su discurso estratégico, tiene que ir encaminado a cubrir esa emoción, ese miedo que su cliente, que su prospecto pueda estar teniendo. Entonces, es bien importante aquí que ustedes realmente se den a la tarea de aprender, de desarrollar esta habilidad, de conocer sus emociones, porque en la medida en que ustedes conozcan sus emociones, pues van a tomar mejores decisiones, pero al mismo tiempo van a tener esa capacidad de poder interpretar las emociones de sus clientes y ayudarlos a tomar mejores decisiones en cuanto a la compra o venta de bienes inmuebles. Y bueno, hasta aquí, hasta este tema, estamos hablando como de manera general respecto justo a esta influencia que tienen las emociones en la toma de decisiones, pero ¿cómo es entonces en dónde se generan las emociones? Tenemos que partir de eso. Para yo poder desarrollar esta habilidad que les comentaba ahorita, para que ustedes puedan conocer más sus emociones y después desarrollar la habilidad para conocer e interpretar también las de sus clientes, pues es importante que sepan cómo surgen las emociones. Y bueno, para eso, esta imagen que ustedes ven es como una manera de representar cómo surgen las emociones y romper como con este mito que hay de que las emociones surgen en nuestro corazón. Nuestro corazón sí tiene un impacto también bien importante en todo lo que sucede y en todo lo que vivimos, pero no es ahí donde se gestan nuestras emociones. Nuestras emociones también se gestan en nuestra mente. Y aquí primero, pues también es importante aclarar la diferencia entre cerebro y mente. El cerebro es pues lo físico, lo que vemos, la materia gris, lo que se puede ver, lo que se puede tocar. Cuando en los estudios científicos, los científicos, para la redundancia, pueden ver justamente la activación, el movimiento de las neuronas, cómo se iluminan ciertas áreas del cerebro. Todo eso que se ve o que se puede tocar, ese es el cerebro. La mente, por el contrario, desde el punto de vista neurocientífico, principalmente lo relacionado con la biología, nos dice que la mente son los pensamientos y las emociones. ¿Ok? Esa es la base. Y que entonces les decía, debemos saber que nuestras emociones se gestan en nuestra mente, pero ¿cómo es? ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que hace que nosotros sintamos alguna emoción, ya sea positiva o negativa? Pues son nuestros pensamientos, ¿ok? Nos dicen que todo lo que nosotros pensamos siempre nos va a generar una emoción, ¿ok? Y esa emoción nos va a llevar a tener cierto comportamiento, a actuar de determinada manera. ¿De qué va a depender nuestro comportamiento? ¿Por qué una persona, o más bien, por qué dos personas diferentes pueden actuar ante un mismo estímulo, ante un mismo hecho de manera diferente?
pues son muchos factores los que influyen, pero hace ratito les decía, pues va a depender mucho de la cultura en la que creció cada persona, de las experiencias de vida que tuvo cada persona, incluso del conocimiento que tiene cada persona. Entonces, vamos a retomar. Nuestros pensamientos nos van a llevar a una emoción y esa emoción nos va a llevar a una acción, a un comportamiento. Y ese comportamiento pues se va a reflejar en el desempeño, en los resultados que yo tengo en mi vida laboral, en mi vida profesional, en mi vida social, en mi vida familiar. Yo les diría ahorita, respóndanse, ¿cuán satisfechos están ustedes con los resultados que tienen en las diferentes áreas de su vida? Dependiendo de la respuesta que ustedes se den, pues ahí pueden tener un panorama muy general de qué tanto se conocen ustedes emocionalmente, de qué tanto son conscientes de sus emociones, de sus decisiones. Y entonces, dependiendo de esas respuestas que ustedes tengan, van a poder tener una idea muy general si realmente tienen que trabajar un poco más en sus emociones y que tengan obviamente pues mejores resultados, mejor desempeño en las diferentes áreas de su vida. Y bueno, justamente aquí es donde entra la importancia de la inteligencia emocional. ¿Se acuerdan que hace rato les comenté que cuando hay mucho sufrimiento, mucha ansiedad en nuestras vidas y que estamos viviendo así de manera permanente, es muy difícil que podamos tomar decisiones? Bueno, pues tiene que ver con esto. Existe un mito muy generalizado de que las personas no usamos el 100% de nuestro cerebro. Hoy está demostrado que sí, usamos el 100% de nuestro cerebro, pero simultáneamente o al mismo tiempo solamente podemos usar el 2%. Es decir, si tuviéramos, por ejemplo, solo 100 neuronas, al mismo tiempo solamente podríamos usar 2 de ellas. Y considerando este porcentaje de que podemos usar el 2% de nuestro cerebro, imaginemos que ante alguna situación nosotros estamos con muchísima ansiedad, con muchísima ira, con muchísimo miedo. Entonces, de ese 2%, nuestro sistema límbico, que es donde se gestan las emociones, está consumiendo el 1.9%, ¿no? El 1.90%. Y entonces, nuestra parte, nuestro córtex prefrontal, ¿se acuerdan? Nuestro cerebro neocórtex que se encarga de lo racional, de lo lógico, solamente tiene el 0.1%. Entonces, ¿creen ustedes que sería fácil en ese momento tomar una decisión certera? Una decisión de la cual no podamos arrepentirnos el día de mañana. Sería muy complicado, ¿verdad? Entonces, aquí es justamente donde entra la inteligencia emocional. Se dice que una persona inteligente emocionalmente es justamente esa que tiene la capacidad primero de identificar la emoción que está sintiendo, de saber que su nivel de ansiedad, de ira, de enojo o incluso de placer o de euforia, porque cualquiera de las dos en altos niveles pues nos bloquea, nos baja la actividad en el neocórtex. Entonces, ahí es cuando yo logro identificar que estoy emocionalmente con niveles de emoción altos. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues empezar a regular esa emoción. ¿Con qué finalidad? De que pues ese 2% me quede uno emocional, uno neocórtex, ¿no? Un 50-50. ¿Para qué? Para que yo pueda tomar decisiones más certeras. Es cuando logro hacer como ese equilibrio, es como si se abre, llega la luz, se abre la puerta y entonces empiezo a ver todas las oportunidades que tengo, todas las diferentes áreas que tengo que analizar ante cierta situación para tomar una mejor decisión. ¿Ok? Entonces, ahí es donde entra la inteligencia emocional. Y entonces, por eso es bien importante que nosotros podamos identificar la emoción que estamos sintiendo en ese momento para saber o reducir más bien en un futuro el arrepentimiento en nuestra toma de decisiones. Y aquí, por ejemplo, es bien, un ejemplo que yo les doy, les aseguro que muchos de ustedes se han topado en la calle con la persona a quien le vendieron su casa y siempre lo saluda con una sonrisa de oreja a oreja. Y eso saben por qué es, porque cuando ustedes terminaron o cerraron el trámite de esa persona, que le entregaron ya las llaves de su casa a esa persona, ¿se imaginan el nivel de emoción que le generó esa situación? Entonces, por eso es que cada que ustedes se lo encuentren en la calle, esa persona los va a saludar
con mucho gusto, con una sonrisa, y ustedes lo van a sentir, y es justamente por esa razón, porque ustedes generaron una emoción que le va a quedar grabado en su subconsciente y que siempre los va a recordar solamente por ese hecho. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos que entender también de que todas las personas, ante la situación que nos encontremos, por ejemplo, yo, Reina, quiero comprar una casa. Debo de entender que ante esa situación siempre solamente va a haber de dos sopas, ¿no? Una es que esa situación pueda representar para mí una amenaza como de qué tipo pueden decir, o sea, como el hecho de que decidas comprar una casa te puede generar una amenaza. Bueno, pues porque a lo mejor con los descuentos de mi Infonavit, ya no me va a alcanzar para cubrir ciertas necesidades que tengo, para comprar aquello que me gustaba, para los gastos de mi hijo, etcétera. Entonces, todos esos contras, por decirlo de esa manera, son la amenaza que representan para mí el hecho de yo decidir comprar una vivienda. Pero tengo la otra opción, verlo como un desafío también. Es decir, bueno, pues a lo mejor me voy a tener que limitar en ciertos aspectos que tengo que realizar, pero pues yo sé que voy a tener mi casa, que es la seguridad patrimonial, que es muy importante, y les decía, todos los seres humanos tenemos la necesidad de sentirnos seguros, de tener nuestra guarida, y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí como agente inmobiliario? Incluso hacerle ver esta situación a mis clientes. Tienes dos situaciones, o lo tomas como una amenaza o lo tomas como un desafío. Lo importante de esto, y lo que yo destacaría mucho respecto a las investigaciones científicas, es de que hoy está demostrado también que cuando tú cambias el enfoque de amenaza a desafío, pasa algo acá adentro que no sabría cómo describirlo, pero que hace que realmente cuando te enfocas en lo positivo, en el desafío y no en la amenaza, pues tus áreas de oportunidad son como puertitas que se van abriendo, vas encontrando el camino, ¿no? Como decimos. Entonces, ¿por qué? Porque tu nivel de receptividad está mucho más abierto. Cuando no tienes esos niveles de ansiedad, de estrés, de miedo, de dolor que decíamos altos, pues tienes muchas más probabilidades de estar viendo todas las posibilidades que tienes, todas las áreas de oportunidad, y entonces vas a poder tomar una mejor decisión, ¿no? Entonces, aquí es siempre importante saber esto para nuestra vida personal, para nuestra vida laboral, pero también saber cómo podemos aplicarlo para ayudarles a nuestros clientes a tomar una mejor decisión. Y bueno, puedo aquí comentarles de que cuáles son esos beneficios, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante realmente conocer mis emociones? Pues no solamente porque me ayuda a tomar mejores decisiones o a resolver problemas, sino que también me va a permitir prestar mayor atención para ser mucho más eficientes. Y prestar atención no me refiero solamente a que, por ejemplo, ahorita ustedes estén escuchándome y haciendo a lo mejor anotaciones de aquella información que les pueda resultar útil. Prestar atención me refiero a que ustedes puedan de verdad desarrollar esa habilidad de poder identificar su emoción, de poder saber si es una emoción positiva o negativa, y que puedan transformarla para aquello que les pueda generar un beneficio. Y esto, pues a su vez, también lo van a poder hacer con sus clientes, con sus compañeros de trabajo. Conocer sus emociones también les va a permitir ser mucho más colaborativos, independientemente de las diferencias que tengan con sus compañeros de trabajo, con su pareja, con su familia, porque mantener relaciones importantes o relaciones afectivas siempre también nos va a ayudar como a tener esta mente abierta para poder nosotros estar tomando mejores decisiones y aumentar mi rentabilidad. Y rentabilidad no solamente me refiero a pues estar generando ingresos, que pues, claro que es importante, sino a la satisfacción personal que se tiene en cuanto a los objetivos planteados en el aspecto personal y en el aspecto profesional. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué es importante esto también? Porque cuando tú también conoces tus emociones, tienes también, les decía, mayor capacidad de hacer mejores negociaciones. Y en la negociación también entra otro factor bien importante que está muy relacionado con la alfabetización emocional, que es la colaboración. En una negociación siempre tiene que haber dos ganadores. Cuando una persona gana, una sola persona gana,
pues no estamos hablando de una negociación, estamos hablando pues de una ventaja, de una imposición, a lo mejor, a veces hasta de un abuso. ¿Por qué? Porque en las negociaciones decía, además de que siempre las dos partes deben de ganar, pues la colaboración va a tener un factor fundamental en esto. Y aquí lo quiero llevar sobre todo a lo que son equipos de trabajo dentro de las inmobiliarias. Cuando se genera en una inmobiliaria un equipo, una cultura de colaboración y no de competitividad, los resultados, no solamente de manera general, sino de manera particular, van a ser mucho más satisfactorios. Y entender también, incluso hasta con las relaciones que se dan entre diferentes inmobiliarias, ¿no? En el sector inmobiliario, pues ustedes lo saben mucho mejor, o sea, ustedes saben hoy que su amenaza no, en la actualidad no nada más es la inmobiliaria que está en la otra cuadra o en la que está en la siguiente colonia. Hoy la competencia es global. Y en la medida entonces en que ustedes puedan ir fomentando esta cultura de colaboración, pues no solamente van a tener mejor toma de decisiones, sino también mejores negociaciones y mejor cierre de ventas. Ahora, podrían decir, bueno, pues esto suena bastante bien, pero a lo mejor nada más es como algo motivacional, una charla bonita que me inspira y demás. ¿Pero de verdad funciona? Bueno, pues hoy está comprobado que sí funciona, pero prácticamente depende de tres factores. Primero, creer que puedes hacer un cambio que te permita tomar mejores decisiones. Creer en ti es la base. Querer hacerlo. Y principalmente reforzar eso que quieres hacer, es decir, llevarlo a la práctica, hacerlo un hábito. Y bien dicen, ¿no? El hábito hace al maestro. Entonces, aquí es bien importante que si ustedes, después de este análisis que pudieron haber hecho con la pregunta que les planteé hace rato, si su respuesta no fue como tan favorable o si creen que aún hay cosas que pueden mejorar, pues deben saber que primero tienen que creer que realmente pueden hacer esos cambios de mejora, que quieran hacerlos y que se planteen pues un plan que puedan ustedes llevar a cabo para realmente empezar a ver ese cambio que les pueda ayudar no solamente a mejorar, a controlar o regular sus emociones, sino a tomar mejores decisiones en las diferentes áreas de su vida. ¿Ok? Y bueno, pues esto es prácticamente todo. No sé si tengan alguna duda. Es el momento de... Fíjate, Reina, en lo que alguien piensa por ahí alguna pregunta. Yo creo que tocaste un tema muy importante que es el de colaboración y competitividad de una inmobiliaria o entre inmobiliarias. Yo creo que el aspecto de colaborar es muy importante. Yo creo que cuando en un equipo hay que el colaborar sin tratar de verlo con competir, yo creo que es una parte muy importante. Claro. Tratar de trabajar pues con colaboración, ¿no? Digo, son parte de las inmobiliarias que yo he visto pues que se han levantado y han hecho muy bien las cosas, ¿no? Porque cuando trabajas bajo un mismo objetivo de agregándole aquí la honestidad Claro. y el tratar de hacer bien las cosas, yo creo que las inmobiliarias crecen muy rápido. Cuando no quieres, o sea, a veces el competir es sobrepasar, pisar a quien está y tratar de sobresalir. Yo creo que no, yo creo que esa parte que tú comentaste es vital, el querer colaborar, el hacer unión entre los mismos compañeros de la misma inmobiliaria o de diferentes inmobiliarias. Yo soy un convencido de que la honestidad y el tratar los valores que ya existen, porque lo que hacemos es cambiarlos, los valores, ¿no? Así es. Entonces, O esa no es una llevarlos a parte, la práctica. antes de llevarlos a la práctica, ¿no? Pero yo creo que esa parte es muy importante la que dijiste. También a mí me llama, igual lo que comentabas en el diagrama, que lo que pensamos nos da una emoción y que esa emoción nos genera una acción, la acción nos da unos resultados. Lógicamente, si pensamos algo malo, pues estos resultados van a ser malos, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que sí hay que tener una mentalidad positiva para tratar de hacer bien las cosas.
y pues son las partes que yo me llevo de tarea y el de veras el que lo hayas mencionado. Se me hacen cosas sencillas pero difíciles de llevar a la práctica. No toda la gente quiere moverse con valores correctos Así es. y pues a veces se los hacen o nos los hacen ver y nos enojamos, ¿no? Pero Sí. eso es muy importante, la verdad. Sí, aquí lo que yo veo, Luis, es de que pues es un aspecto más cultural, ¿no? Como les decía al principio, mucho de lo que nosotros hacemos, de la manera en cómo pensamos, la manera en cómo sentimos, la manera en cómo actuamos hoy, es pues por toda esta carga, esta programación cultural que ya traemos arrastrando de esta competitividad de que pues solo el que gana es exitoso, ¿no? Y podemos ver un ejemplo bien claro en el deporte. O sea, en el deporte es o ganas o pierdes, ¿no? Pero hoy, sobre todo las grandes empresas nos han demostrado de que la colaboración es fundamental realmente para estar en el otro nivel. Y para eso, pues es justamente ir cambiando esto, ¿no? El chip, esa programación, esa mentalidad que tenemos, eh, muchas veces limitante, pero además negativa, porque estamos más acostumbrados a ver el lado negativo de las cosas, la amenaza que les decía, que ver las oportunidades y el desafío que esto puede representar para nosotros. Sí, pues muy cierto, muy cierto. Yo creo que la gente triunfa, la que hace las cosas bien, y se mueve bajo todo eso que platicamos de los valores, ¿no? Y, Así es. y hay gente que se aplica muy bien a todas estas cuestiones. Ujú. Bueno, no sé si por ahí alguien nos quiera hacer un comentario. Por ahí el buen Richard, no sé, coméntalo, Ricardo. También vi a don Oscar de Quantum. Ojalá nos pueda comentar algo, don Oscar. Usted tiene pues mucha experiencia y buen tiempo en el medio inmobiliario. No sé si por ahí nos quiera comentar algo, don Oscar o Ricardo, por ahí, a ver quién nos comenta por ahí algo o alguna pregunta aquí para la licenciada. Vamos a ver aquí en el chat. Bueno, pues en el chat nos pone Ricardo que las emociones se transmiten. Sí, claro, son Hay, contagiosas. así es, hay un iPhone 11, no sé quién sea, pero dice que según tu experiencia, la compra de una casa obedece más a una cuestión emocional que racional. Es una compra donde el análisis del tema económico tiene mucho peso, o debería, pues. Ujú. Te preguntan esto, Reina. ¿La compra de casa obedece más a una cuestión emocional que racional? Sí, bueno, según las investigaciones sí termina siendo más emocional, porque sí es cierto que uno toma en cuenta, pues tienes que hacer tu balance, sacar tus cuentas, si te alcanza, si no te alcanza, pero en realidad la decisión, más que financiera, por decirlo de este modo, es el hecho de que tú tengas esa seguridad, esa tranquilidad, que al final de cuentas se interpreta en una emoción de tener tu casa, de que sepas que es tuya, de que nadie te va a sacar de ahí. Bueno, claro, a menos de que no pagues y esas cosas, ¿no? Pero la verdadera razón es justamente eso, el sentirte tranquilo, esa emoción de tranquilidad, de seguridad, de que tú y tu familia van a tener su guarida. Entonces, claro que vas a tomar en cuenta una parte analítica, que es justamente la de ver pues, la cuestión de los números y todo el proceso que tengan que llevar lógico, pero al final de cuentas, lo fundamental es justamente eso, que yo como comprador tenga esa seguridad, esa tranquilidad de decir, es mi casa. Así es. Pues yo creo que esa emoción es muy grande, ¿no? Tanto el venderla como el adquirirla, yo creo que son emociones muy, muy importantes, ¿no? Muy, Así muy es. difíciles de explicar. Uh -huh. Don Oscar, por ahí a ver si ya nos escucha. Nos dice que tiene problemas con el audio. Bueno, ahí nos comenta Ricardo Fernández que debemos siempre tener una programación haciendo cambios mentales, rompiendo esos modelos mentales equivocados. Así es. Pues sí, yo creo, ¿verdad? Tú que eres la Sí, experta. un primer inicio.
Sí, es lo que hablaba acerca, o sea, tiene mucho que ver con las creencias, ¿no? Em, y a lo mejor suena bastante trillado, pero desde mi punto de vista la mejor manera de poder ejemplificar esto de la mentalidad limitante. La cuestión que tenemos sobre todo los mexicanos con relación al dinero, a la fortuna, ¿no? Que creemos que una persona rica es una persona mala, que se ha aprovechado de los demás. Y esto viene realmente es una cuestión evolutiva, porque ¿qué pasó cuando se dio la conquista en nuestro país ahora, ¿no? O sea, eh, los españoles llegaron buscando todas las riquezas que había en nuestro territorio y entonces a nuestras, las personas, los mexicanos que vivían en ese entonces, pues era o me das el dinero o los mataban, ¿no? Entonces, justamente de ahí es que viene todo este sentimiento, esta creencia, esta programación limitante de lo que tenemos con el dinero, aunado a lo que ya después se nos fue diciendo e inculcando de que, pues, ahorita, por ejemplo, con la cuestión de la inseguridad, pues de que mejor no tener nada a que me vayan a asaltar, a secuestrar, o el hecho de que si tengo mucha fortuna es porque abusé de las demás personas, cuando en realidad el hecho pues, de hacerte de dinero, de ir generando riqueza, pues también te da la oportunidad de ayudar a las demás personas, ¿no? Entonces es justamente eso, ir cambiando esa programación pues, que traemos a través de tantos milenios. Sí, pues sí, sí, sí. Más que desde la conquista traemos este boleto y hay por ahí una serie que se ve cuando llegan los españoles aquí, El bueno, de territorio. México, ¿no? Desde por ahí, desde Cuba y todo ese rollo de las... Y pues sí, sí, pues, llegan y se encuentran el oro, ¿no? Y por ahí hay una escena donde le comentan a gente del rey, por ahí creo que es Enrique VIII, allá de Inglaterra, que le comenta que cuando llegaron aquí, que había mucho oro. Entonces, pues son historias muy bonitas y pues ya ves, bueno, inclusive nuestro mismo comportamiento, pues dio todo ese giro, ¿no? Porque Claro. los iniciales teníamos nuestra cultura inicial aquí en México, los aztecas, y pues haber tenido ese choque ahí con los españoles, pues fue Claro, complicado. así es. Don Víctor, adelante, don Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, licenciada Reina. Reina, Soy su buenas servidor, noches. el señor Víctor Sánchez. Bueno, yo lo que quiero comentar es muy bien lo que dice respecto a los valores. Pues ya ve que los valores, pues ya los traemos desde el seno familiar. Pero aquí para mí es muy importante el que es el líder. Todos tratamos de imitar al líder y en el buen sentido a lo mejor hasta quieres rebasarlo, pero el comportamiento del líder de sus acciones, su motivación, inclusive cuando alguien que no está dando resultados, pues sentarse con él y decirle, oye, ¿por qué no estás logrando tus metas? Y jalárselo por separado y decirle, bueno, vamos a cambiar la estrategia, vamos Claro. a evolucionar, a revolucionar. Pero aquí para mí siempre ha sido que el líder es el que transmite, el que detona cuando una Así es. persona medio se estanca. Sí, Ese es mi comentario. Muy sí, bien. Víctor, y qué bueno que lo traes a colación porque fíjate que hoy el liderazgo desde la neurociencia ya no se ve solamente como liderazgo, hay algo que se llama neuroliderazgo. Y el neuroliderazgo prácticamente lo que nos dice es justamente también esto de que el líder de hoy ya no es ese líder que solamente está muchas veces detrás de un escritorio solamente dando órdenes. El líder de hoy es aquel que hace, que predica con el ejemplo y que además también entiende todo este proceso mental, que entiende que sus colaboradores, su equipo, pues los resultados que obtienen, el desempeño que tiene, es justamente de todo esto que hay detrás, de su comportamiento, de que sabe que hay emociones y que esas emociones son generadas o provocadas por sus pensamientos. Y que todo esto, sus pensamientos, sus emociones, su comportamiento y sus resultados, inevitablemente están relacionados con todo lo que vive, no solamente dentro del trabajo, sino en la casa, en la calle, cuando sale de casa, a lo mejor sale con toda la actitud y en el traslado a llegar a la oficina, pues ya se topó con alguien pues que no le hizo el día, ¿no? Le hizo pasar un mal momento y entonces ya llegó todo pues enojado, molesto al trabajo y este líder en lugar de comenzar a juzgar, de comenzar a señalar,
lo que hace es tratar de entender primero qué es lo que está pasando, cómo lo podemos manejar y cómo lo podemos transformar. Entonces, hoy, más que liderazgo, podríamos hablar de neuroliderazgo, que incluso es uno de los temas que también manejo, hago también conferencias respecto a este tema, justamente para saber identificar esta situación, pero más allá de eso también, cómo el líder que aplica el neuroliderazgo tiene justamente también estas habilidades, estas herramientas de saber llevar a sus compañeros, a su equipo, a ser mucho más productivos, pero sin poner en riesgo ni la salud ni el bienestar de sus colaboradores. Claro que es fundamental. Gracias, licenciada. Muy bien, don Víctor. Claudia Lizarrarás. Saludos, Clau. Nos comenta los valores para clientes que le parecen excelentes. ¿Qué nos recomiendas, licenciada, sobre los valores en clientes internos o compañeros para un mejor trabajo con un bien común? ¿Qué nos recomiendas? Sí, va mucho de la mano con lo que acabo de comentar respecto al neuroliderazgo, sobre la cultura que les comenté de la colaboración. Es bien complicado que cuando en alguna empresa, sin importar el tamaño de la empresa, sin importar el número de colaboradores, si no se tiene una cultura bien definida con la que, con la que el equipo se puede identificar, pues que realmente estos valores pues se puedan aplicar con todos, que se puedan compartir. Es fundamental, que les decía, sin importar el tamaño de la empresa ni el número de trabajadores, que ustedes tengan bien definida su cultura organizacional, bajo qué valores, bajo qué principios se van a regir todos los colaboradores para pues no solamente para los resultados que quieren obtener, sino incluso para la imagen que ustedes quieren proyectar hacia afuera, algo que se le llama comunicación externa. Así es. ¿No? O sea, mi marca, ¿qué es lo que está proyectando? No solamente soy una inmobiliaria en la que compro, vendo, doy asesorías, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuál es esa cultura, esa proyección que yo quiero dar, que la gente me pueda identificar de alguna manera? Y ahí pues obviamente entran los valores, son fundamentales. ¿Por qué? Porque las personas siempre vamos a buscar a alguien que nos genere confianza, que nos genere honestidad. Entonces, si mi imagen, si mi inmobiliaria, si mi equipo no está proyectando esto, pues difícilmente voy a tener un buen posicionamiento al exterior. Fíjate No sé que, si respondí la pregunta. sí, por ahí Claudia ahorita que nos diga. Fíjate que yo soy muy convencido hay una, no sé cómo llamarle, pero es una conferencia que dio una persona que se apellida Corel, de hecho se llama el mensaje Corel. Yo lo daba mucho en mi trabajo anterior, mucho a mis trabajadores, yo les decía, cómo es este asunto, lo que es la actitud. O sea, hay situaciones en la vida que nosotros no tenemos el control. O sea, no podemos eh, vas al aeropuerto y hay un paro está un bloqueo de calle. Entonces ahí tú no tienes que ver ahí, eso no es tu culpa, no es, tú vas al aeropuerto con tiempo, pero hay un bloqueo. Entonces, ¿cómo reacciones tú a esas situaciones? La actitud que tú tomes es muy importante. Así es. Puedes actuar de una manera, empezar a gritar, desesperarte, te enojas con la esposa, se arma un soberano relajo, ¿no? Sí. Pero es muy sencillo. O sea, sobre ese 10% de todas nuestras actitudes o actividades que se nos presentan en la vida, el 10%, fíjate, no tenemos control. Pero el otro 90%, el 90% de tu vida depende de cómo actúes con esas situaciones del 10%. Y de verdad es muy importante. Tú se puede generar un problema muy grave como actúes cuando vas a llegar, te digo ejemplo, en una tormenta. Pues tú no tienes ninguna injerencia sobre la tormenta, sobre un bloqueo, pero cómo tú reacciones, eso es muy importante. Yo eso lo tengo muy, muy grabado, esa manera tú de reaccionar ante un problema grave. Sí. Yo creo que de verdad es muy importante. Algún día pensé platicar en alguna junta con los compañeros inmobiliarios, pero no me he dado la tarea, pero espero algún día que empezamos a reunirnos. Es Corel, por ahí ya se puede buscar en internet, pero de verdad
el cómo tú reacciones Ujú. a una situación grave, Es lo que marca la diferencia. la diferencia en el Sí, 90% de la solución de ese exactamente. problema. ¿Eh? Sobre ese Así es. 10% no tenemos cómo controlarlo. Lo que yo te Claro, decía, de cosas que tuvo un choque, pues no sabes si te iban a chocar, pero cómo así es. reacciones sí. Entonces, yo creo que esa parte es muy, el cómo reaccionar, y yo mismo lo he puesto en práctica, ¿no? Porque Ujú, con los ujú. hijos también, no sé. Exacto. El ejemplo que pone Corel es que se le cae el café al papá cuando sale de Tacuche y ya se va. Entonces, dice que la niña chiquita baja y se le tira el café. Entonces, hay dos cosas, ¿no? Bueno, ahí hace el ejemplo de que el papá voltea y le pone a la niña, se arma un relajo hasta se va enojado, la esposa, no la regañes, pues tú tienes la culpa, tu educación, y fíjate cómo actúa él, y se arma un relajo hasta choca, pero si tú en ese momento, pues tú no podías tener injerencia con que la niña, pues llegó a saludarte, darte un beso y te tiró el café, entonces simplemente te lo tira, te ensucia y a tu Ni esposo, modo, me oye, cambio. ¿qué cambio? Oye, me voy a cambiar rápido. Pero como este Sí, ejemplo, yo creo que muchos lo van a entender, muchos les ha pasado eso, pero yo los sí, invito a, de verdad, esa actitud, el reaccionar tú a un problema es muy importante. En algunos sí. casos me ha a mí salvado de muchos regaños. Claro, y Y fíjate que justamente ahí es donde entra esas decisiones automáticas que mencionaba al principio que toma nuestro cerebro, ¿no? Ya de manera automatizada. Y es justamente, ese ejemplo es bien sencillo, o sea, ahí justamente lo podemos ver. Y si ahorita nos pusiéramos nosotros a analizar cuántas veces he yo actuado de cierta manera que después digo, ay, como que sí exageré, ¿no? Y es justamente por eso, porque no somos conscientes de las decisiones que estamos tomando. Y esa es una decisión, o sea, todos los días la vida está hecha de decisiones. ¿Decidí hoy participar en esta conferencia, en esta charla o no? ¿Por qué? O sea, siempre hay un porqué, siempre es decidir todo. Entonces, eh, la importancia aquí, y en este ejemplo que diste respecto a la actitud, que es súper importante, también está muy relacionada con el tema de la alfabetización o de la inteligencia emocional, porque decíamos que los pensamientos son los que nos llevan a esa emoción y la emoción a tomar acción y decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Seguramente ustedes han visto la película de Intensamente, esta película de caricatura para niños que habla justamente sobre inteligencia sí, 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 emocional. sí. Cuando está la niña que sentada sobre un árbol y está llorando porque perdieron, su equipo de hockey perdió el partido y lo perdieron porque justamente a ella le tocaba dar pues el último palo, no sé cómo se llame la cosa, es el palo con el del hockey, y que fue lo que falló y fue lo que hizo que perdiera su equipo. Entonces, todo su equipo está acá por a un lado del árbol, está pues platicando, riéndose y todo, y ella es la única que está sentada llorando. El hecho que a ella le provocó estar ahí llorando no fue el de perder el partido en sí o que ella hubiera fallado lo que les hubiera dado el gane. Ella está llorando y está con esa emoción por lo que está pensando, porque ella está seguramente formulándose de que qué culpa, que yo fui una mala jugadora, que por mi culpa perdimos. Entonces, todos esos pensamientos y todas esas hipótesis que uno se empieza a generar es lo que hace que esa emoción empiece a aflorar, ¿no? Y generalmente pues, son emociones negativas. Sin embargo, ¿qué pasa? Llega el equipo y hasta la cargan y todo, festejan, celebran y todo. Y entonces ahí es cuando ella se da cuenta de que realmente el problema, la emoción que ella se originó, esa emoción negativa, no fue por lo que pasó, sino por lo que ella creyó, por lo que ella pensó que los demás estaban pensando o diciendo de ella cuando en realidad no fue así. Y así nos pasa a todos en la vida, ¿no? O sea, que si fulanita, mi compañera de trabajo, ya hizo un mal comentario, ay, seguramente lo dijo por mí, ay, no sé qué, no sé. Entonces, son los pensamientos lo que nos está llevando a tener esas emociones negativas que además hoy está totalmente demostrado que nuestras emociones no solamente influyen en nuestra toma de decisiones y en nuestra capacidad de negociación, sino también en nuestra salud. Entonces, Así en la es. medida en que nosotros empezamos a conocer mejor nuestras emociones, pues vamos a estar visitando también menos al médico. Fíjate que aquí nos comenta Adriana Guadarrama, somos emoción en movimiento, todo es actitud, éxito para todos.
Y yo sí resumo este asunto, tú debes saber mucho más que yo, mi querida Reina. También por ahí hay una información de la actitud, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Alemania, un país que con la Segunda Guerra Mundial y creo que hasta la Primera, cómo quedó y lo que es. Alemania, creo también por ahí Suiza, que no tiene, creo que por el mar, algo así, salir al mar y que tiene los mejores barcos navieros y la mejor flotilla naval. Hay un ejemplo como de 5 ciudades, bueno, pues de las bombas atómicas, ¿no? Hiroshima y Nagasaki. Ponen inclusive una foto de esos dos países y ponen la foto de México a un lado, ¿no? Entonces decían que es más peligrosa la corrupción que una bomba, ¿no? Pero yo sí lo resumo totalmente a que todo esa actitud. Debemos de tener una actitud siempre positiva de querer, de querer resolver las cosas. Yo creo que eso es lo más importante, que pensemos un momento cómo resolver las cosas y el comportamiento de nosotros es básico. Claro. Existe también el mensaje que nos dicen que conoce el problema, pues sí. ¿Lo puede resolver? No, pues no te preocupes. Exacto. ¿Lo puede resolver? Sí, pues entonces ¿de qué te preocupas? Yo pienso que la vida es un poquito más sencilla de lo que a veces la vemos y la hacemos. Claro. Y pues, la actitud también justamente comienza con empezar pues a cambiarnos este chip, ¿no? Esta programación de la que hablábamos, en la medida en que realmente decíamos las amenazas o desafíos, ¿cómo decido verlo? Y ahí es justamente donde entra la actitud, ¿no? La actitud negativa me va a llevar a verlo como una amenaza, la actitud positiva me va a llevar a verlo como un desafío. Así es. Pues muchas gracias, licenciada, muchas gracias, Reina. Qué gusto. Esperemos continuar, que nos puedas apoyar por ahí en nuestras pláticas. Aquí están tus datos. Claro yo dejo la plática, como todos saben, la subo a YouTube y ahí pues, la gente la ha estado viendo. Seguimos jugando pues con el horario, a ver qué horario puede ser mejor, pero bueno, aquí entra gente diferente que en la mañana. Pero bueno, lo importante es que se queda grabado. Yo les mando la liga y mucho gusto, Reina. Al contrario. Lo seguimos ahí en contacto. Yo sé que tienes varios temas, están tus datos. Así es. Por aquí aparecen tus datos del teléfono. Y gracias por tu apoyo. Al contrario, Luis, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos por coincidir en este espacio. Yo siempre cierro mis conferencias con un consejito. No crean ni den por hecho todo lo que yo les acabo de decir. La mejor manera de obtener los resultados es llevándolo a la práctica. Así es que si es justamente su decisión de que lo puedan poner en práctica, pues ya ustedes tendrán la mejor respuesta. Muy bien, pues quiero yo saludar a la arquitecta Marta Pacheco, por ahí nos saludó Marta Pacheco. Don Oscar, un gusto saludar a don Oscar, por ahí le dice que le falla el audio de repente, pero bueno, pues Lolita, hoy sí nos acompañó Lolita, Olimpia, Brenda, Ivonne, Evita, saludos. Olivia Hernández, Adriana Guadarrama también iPhone 11 también nos visita, Atilano, un gusto saludarte, Atilano, a Damián, a mi buen David también que siempre nos acompaña, a don Víctor, gran amigo, mi estimado Memo, un fuerte abrazo, por ahí después a ver si nos vemos para platicar, el licenciado Sergio Vega, también un saludo, mi Richard, a Rosy Alfaro, a mi buen amigo Javier Sony, que por ahí también vi que se conectó, saludándolo, Javier, y saber que te encuentras ya muy bien de salud. No los hemos visto por eso la pandemia, pero esperemos vernos pronto y creo que esto cada vez lo seguimos comentando, viene un poquito medio difícil otra vez, pero bueno, hay que echarle muchas ganas, que nosotros podemos con eso y más. Gracias, licenciada. Un fuerte abrazo a todos y posteriormente les mando la liga de la grabación. Saludos. Gracias. Hasta luego, Reina. Claudia Lara te saluda, que estés muy bien. Gracias, Claudia. Luis. Gracias. Muchas gracias, amigo Luis. Que tengas bonita noche. Buenas noches a todos. Buenas noches, bendiciones y gracias. Buenas noches, Reina. Buenas noches. Mi Richard, muchas gracias. Cuídate, amigo. Muchísimas gracias. Dale, mi Richard, un fuerte abrazo. Igualmente, que tengan bonita noche a todos. Ahí estás el Sony, mira, buena plática, buenas noches. Ahí la llevamos con la salud. Un fuerte abrazo, mi querido Sony. Buenas noches, Luis. Saludos.
Adiós, Sony. Es el buen Sony. Ay, Sammy Javier. Saludos, Javier. Salúdame a Víctor, Reina, y Claro. dale un fuerte abrazo. Sé De que tu anda en el parte. gimnasio, no sé qué tanto anda en el gimnasio, pero yo creo que no diga abrir y cerrar. Claro que sí. Bueno, Le doy tu saludo, Luis. Gracias. gracias, un fuerte abrazo. Igualmente, salúdame a Víctor. Claro Reina, que sí. estés muy bien. Igualmente, muchas gracias. Buenas Claudia, creo que noches. es Claudia, sí. Sí. Muchas gracias. De nada. Vale. Muy buenas noches. Bye. Bye. Cuídense, un abrazo. Bye bye. Gracias. Adiós, amigo Luis. Adiós, bye bye. Claudia, ¿va? Sí, Pi. Eso, muy bien. Fuerte abrazo, Claudia, qué bueno que te conectaste. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Gracias.